Hola, bendiciones para todos. Hoy les traemos un tema intrigante y poderoso, la historia de Elías, uno de los profetas más significativos y enigmáticos de la Biblia. En un mundo lleno de desafíos y conflictos, Elías se erige como una figura clave que se enfrenta tanto a reyes corruptos como a dioses falsos, defendiendo la verdad y la fe en un Dios único y verdadero. En tiempos de crisis emocional, espiritual y social, Elías emerge como un líder valiente que no teme pronunciar la palabra de Dios, desafiando las injusticias de su época y llamando al pueblo a la conversión. Su vida está llena de momentos dramáticos, desde enfrentamientos épicos en el Monte Carmelo hasta retiros solitarios en el desierto, donde experimenta la cercanía y el susurro de la presencia divina. A lo largo de este vídeo, exploraremos los momentos más destacados de la vida de Elías, las lecciones que su historia nos puede enseñar sobre la fe, la valentía y la perseverancia en tiempos difíciles. Así que si estás listo para sumergirte en esta historia apasionante de desafío y esperanza, acompáñanos en este recorrido por la vida de un verdadero mensajero de Dios. Comencemos. ¿Quién fue Elías? Elías vivió durante el reinado del rey Acab en el reino del norte de Israel. Este fue un periodo en el que la idolatría se había vuelto prominente, especialmente la adoración de Baal, que era considerado un dios de la fertilidad y la lluvia. La influencia de Jezabel, la esposa de Acab, contribuyó significativamente a la propagación del culto a Baal en Israel. Elías es conocido por su ferviente defensa del monoteísmo y su lucha contra la idolatría. Elías es visto como un precursor del ministerio profético y un defensor del monoteísmo. Su vida y ministerio son interpretados como una llamada a la fidelidad a Dios en medio de la corrupción y la idolatría. Elías es un ejemplo de valentía, resistencia y devoción a Dios, y su historia sigue siendo relevante para muchos en la actualidad. Elías fue llamado por Dios para advertir al pueblo de Israel sobre las consecuencias de su infidelidad. Una de sus primeras acciones fue anunciar una sequía severa que duraría 3 años, como una señal del juicio divino. Esta sequía no solo afectó al pueblo, sino también al rey Acab, quien estaba casado con Jezabel, una ferviente adoradora de Baal. Elías es uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento, conocido por su ferviente defensa de la adoración al Dios de Israel, en un tiempo en el que el pueblo se había desviado hacia la adoración de ídolos, especialmente Baal, una deidad cananea. Su historia se encuentra principalmente en los libros de Reyes, donde se relata su confrontación con el rey Acab y su esposa Jezabel, quienes promovían la adoración a Baal y perseguían a los profetas de Dios. La sequía que Elías anunció fue una manifestación del juicio divino como consecuencia de la infidelidad del pueblo hacia Dios. La falta de lluvia y el hambre que resultó de esta sequía no solo afectaron a los campesinos y a las comunidades agrícolas, sino que también pusieron en evidencia la impotencia de Baal, quien era considerado el dios de las tormentas y la fertilidad. Elías, al declarar que no habría lluvia ni rocío, estaba desafiando directamente la creencia en Baal, mostrando que el verdadero Dios estaba en control de la naturaleza. Tras su anuncio al rey Acab, Elías fue instruido por Dios para retirarse a un lugar seguro y alejado, donde pudiera recibir sustento. Este lugar fue el arroyo de Querit, que se localizaba al este del Jordán. Durante su estancia junto al arroyo, Elías experimentó un milagro diario. Dios le enviaba cuervos que traían pan y carne cada mañana y cada tarde, lo que simbolizaba la provisión divina en tiempos de necesidad. Estos cuervos, considerados animales inmundos según la ley mosaica, fueron usados por Dios para mostrar su soberanía y poder para proveer para sus siervos en situaciones adversas. Sin embargo, después de un tiempo, el arroyo se secó debido a la prolongación de la sequía, lo que llevó a Elías a seguir el plan de Dios y moverse a otro lugar. Tras la sequía que había afectado incluso al arroyo, Dios ordenó a Elías que se dirigiera a Serepte, una ciudad fenicia que se encontraba fuera de Israel, indicando que se trataba de un acto significativo para mostrar que la provisión de Dios no estaba limitada por fronteras nacionales o étnicas.
Al llegar a Serepte, Elías se encontró con una viuda que estaba recolectando leña para preparar la última comida para ella y su hijo, pues tenían una pequeña cantidad de harina y aceite, suficientes para hacer una torta y morir de hambre posteriormente. Elías le pidió que le trajera un poco de agua y un bocado de pan. A pesar de su precariedad, la viuda le respondió que no tenía nada más que un puñado de harina y un poco de aceite, y que iba a preparar una última comida. Elías, actuando bajo la dirección de Dios, le aseguró que el Señor proporcionaría lo necesario. Con fe, la viuda siguió las instrucciones de Elías, y a partir de ese momento, la harina y el aceite se multiplicaron, de modo que nunca les faltó alimento durante el tiempo de sequía. Este acto no solo fue un milagro de provisión, sino también una demostración del cuidado de Dios por aquellos que confían en Él, independientemente de su situación. El ministerio de Elías es fundamental, ya que simboliza la lucha entre la fidelidad a Dios y la idolatría, y su vida y obra son recordadas como un llamado a la conversión y la pureza espiritual. Su historia es una exhortación a seguir firmemente en la fe, incluso en tiempos de gran adversidad y oposición. Uno de los momentos más dramáticos en la vida de Elías fue el desafío en el Monte Carmelo. Elías convocó a los profetas de Baal y al pueblo de Israel para demostrar quién era el verdadero Dios. Ambos, Elías y los profetas de Baal, prepararon un sacrificio. Los profetas de Baal invocaron a su Dios todo el día sin éxito. Pero cuando fue el turno de Elías, él simplemente oró a Dios, y el fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, el altar e incluso el agua alrededor. Este milagro dejó al pueblo asombrado y lo llevó a reconocer a Jehová como el único Dios. El desafío en el Monte Carmelo es uno de los relatos más emblemáticos del Antiguo Testamento, y se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Este episodio refleja la intensa lucha espiritual que existía en Israel, donde la adoración a Baal había comenzado a prevalecer entre el pueblo, llevado por la influencia de la reina Jezabel y otros líderes. Elías, un profeta del Señor, se sintió llamado a confrontar a los profetas de Baal, quienes eran 450 en total. La escena se establece en el Monte Carmelo, un lugar elevado donde se podía observar todo el paisaje circundante. Elías propuso un desafío, tanto los profetas de Baal como él ofrecerían un sacrificio, pero sin encender fuego por sí mismos. El Dios que respondiera con fuego sería considerado el verdadero Dios. Los profetas de Baal, al principio confiados, comenzaron a preparar su sacrificio desde la mañana, invocando el nombre de Baal y realizando rituales que incluían danzas y gritos. Pasaron horas en este intento, incluso llegando al extremo de cortarse a sí mismos, pero no hubo respuesta. Elías, intentando generar más dramatismo en la situación, se burló de ellos, sugiriendo que tal vez su Dios estaba meditando, ocupado o hasta dormido. Cuando llegó el turno de Elías, él tomó el altar que estaba en ruinas y lo reparó, colocando la madera y el sacrificio. Pero además, para incrementar la dificultad, mandó a llenar de agua el altar y la zanja que había excavado alrededor. Luego, con una oración sencilla y breve, Elías pidió a Dios que se manifestara, que demostrara que Él era el Dios verdadero y que el pueblo de Israel volviera a Él. El fuego del cielo descendió, consumió el sacrificio, la madera, las piedras e incluso evaporó el agua de la zanja. Este acto sobrenatural dejó al pueblo asombrado y los llevó a postrarse y reconocer que Jehová era el verdadero Dios. Tras este poderoso evento, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran arrestados, y se llevó a cabo una purificación de la adoración en Israel. Este relato no solo destaca el poder de Dios, sino también la valentía de Elías al enfrentarse a la corrupción espiritual de su tiempo, y sirve como un recordatorio de la fidelidad de Dios a aquellos que confían en Él. Este episodio representa un punto de inflexión en la historia de Israel, mostrando el deseo divino de restaurar la fe y la adoración genuina en medio de la idolatría. La historia de Elías, el profeta de Israel, es uno de los relatos más potentes y conmovedores de la Biblia. Tras su victoria en el Monte Carmelo, donde Dios demostró su poder al consumir el sacrificio que Elías había presentado,
la ira de Jezabel, reina de Israel y ferviente adoradora de Baal, estalló con fuerza. Elías había desafiado abiertamente a los profetas de Baal, y su victoria no solo fue un acto de fe, sino también un golpe directo a la influencia de Jezabel. Al enterarse de la muerte de los profetas de Baal, Jezabel envió un mensajero a Elías, declarando que de la misma manera que él había matado a sus profetas, ella haría con él. Este mensaje lleno de odio y venganza aterrorizó a Elías, quien a pesar de haber experimentado la poderosa intervención de Dios, se sintió abrumado por el miedo y la desolación. Viendo pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, «Levántate, come». Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». Este súbito cambio en el estado emocional de Elías resalta la vulnerabilidad humana, incluso en las figuras más fuertes de la fe. En este momento de crisis, Dios no lo reprendió por su desánimo ni le dio un mensaje de condena. En su lugar, envió a un ángel que lo alimentó y le proporcionó agua, cuidando sus necesidades físicas. Esta acción divina es un recordatorio de que Dios se preocupa por nuestra salud integral, tanto espiritual como física. Después de ser fortalecido, Elías continuó su viaje, llegando a Orec, la montaña de Dios. Allí, en una cueva, tuvo un encuentro profundo con Dios. En este contexto, Elías experimentó una serie de fenómenos naturales, un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, escuchó un susurro suave, un poderoso símbolo de la presencia divina que a menudo se presenta en lo sutil y lo silencioso. Este momento le recordó a Elías que, aunque las circunstancias pueden ser abrumadoras, Dios está presente incluso en las dificultades. En Orec, Elías se refugió en una cueva y tuvo un diálogo íntimo con el Señor. Fue un momento de revelación en el que Dios no se manifestó en las manifestaciones grandiosas como el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en un silencio suave o un susurro apacible. Este encuentro enseñó a Elías que, a menudo, Dios se manifiesta en la quietud y que hay una gran fuerza en la humildad y la paz. A través de este momento, Elías reafirmó su misión y recibió nuevas instrucciones de Dios. Al final de su vida, Elías no experimentó la muerte de la forma convencional. Fue llevado al cielo en un torbellino, un evento extraordinario que simboliza su estado especial ante Dios y su llamado. Este hecho lo convirtió en uno de los pocos hombres en la Biblia que no murió, lo que ha añadido a su mística y su estatus como figura profética. La obra de Elías no terminó con su ascensión al cielo. Su discípulo, Eliseo, continuó su legado de profecía, realizando numerosos milagros y guiando al pueblo de Israel hacia el regreso a la adoración del Dios verdadero. Eliseo no solo continuó la obra de su maestro, sino que también se convirtió en un profeta clave por derecho propio, llevando a cabo acciones significativas que mostraban el poder de Dios y su compromiso hacia su pueblo. La historia de Elías es, por lo tanto, una rica narrativa de desafío, fe, y la importancia del servicio a Dios, así como un recordatorio para todos de que a veces en la vida, las transformaciones más profundas y las respuestas más significativas pueden llegar en momentos de silencio y tranquilidad. Un día, mientras el sol comenzaba a salir sobre las montañas de Gilgal, Elías sintió que se acercaba el momento crucial de su vida. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y el Señor había decidido llevarlo al cielo de una manera extraordinaria. Elías llamó a Eliseo y le dijo, «Quédate aquí, por favor, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo, con el corazón lleno de amor y reverencia por su maestro, respondió, «Vivo es el Señor y viva es tu alma, que no te dejaré». Y así,
juntos emprendieron el camino hacia Betel. Al llegar a Betel, los profetas que allí estaban se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor llevará a tu maestro hoy? Eliseo asintió, pero su corazón estaba angustiado. No podía imaginar su vida sin Elías a su lado. Después de estar en Betel, Elías se dirigió a Jericó, y nuevamente instó a Eliseo a que se quedara atrás. Pero Eliseo, decidido y firme, nuevamente le respondió, vivo es el Señor y viva es tu alma, que no te dejaré. Así que continuaron juntos hacia Jericó. Una vez en Jericó, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y le dijeron nuevamente, ¿no sabes que el Señor llevará a tu maestro hoy? Eliseo respondió con tristeza, aunque sabía que era un propósito divino por el que tenían que pasar. Finalmente, Elías y Eliseo llegaron al río Jordán. Allí, Elías tomó su manto, lo arrojó sobre las aguas, y en un milagro asombroso, el río se dividió, permitiéndoles cruzar en seco. Con cada paso que daban, Eliseo sentía el peso del momento, sabía que se acercaba la despedida, pero también la oportunidad de recibir una bendición especial. Una vez cruzado el río, Elías se volvió hacia Eliseo y le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti antes de que sea llevado? Eliseo, con el corazón lleno de anhelo, pidió, te ruego que me des una porción doble de tu espíritu. Elías sonrió con amabilidad y le respondió, duro es lo que pides, si me ves cuando se me lleva, te será dado, pero si no, no. En ese momento, mientras hablaban, apareció un carruaje de fuego y caballos de fuego, separando a ambos profetas. Un viento fuerte y divino llenó el aire, y Eliseo, maravillado y aterrado, pudo ver cómo su maestro Elías era llevado al cielo en un torbellino de gloria. La visión era majestuosa y sobrecogedora, un espectáculo de maravilla que marcaba un momento sagrado. El momento de la separación fue doloroso. Eliseo gritó con angustia, Padre mío. Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Pero en su corazón, sabía que lo que Elías había dejado atrás era un legado de fe y poder. Al caer el manto de Elías sobre Eliseo, se sintió lleno de la unción del Espíritu de Dios. Era un nuevo comienzo, la continuación de la obra del profeta, un llamado a seguir adelante, a guiar al pueblo de Israel y a realizar milagros en el nombre del Señor. Con el manto de Elías en sus manos, Eliseo se dirigió de regreso al Jordán, donde tomando el manto, golpeó las aguas, tal como lo hizo Elías, el río se dividió ante él. Eliseo cruzó, sabiendo que aunque su querido maestro ya no estaba físicamente a su lado, la presencia de Dios lo guiaba en su nueva misión. Y así, la historia de Eliseo comenzó, marcada por el espíritu y la dedicación que Elías había dejado en su corazón. A partir de aquel día, Eliseo llevaría adelante la obra de un profeta, testificando del poder de Dios, y recordando siempre la gloriosa ascensión de su amado maestro. Elías es recordado como un símbolo de fe y valentía. Su lucha contra la idolatría y su firme lealtad a Dios nos inspiran a permanecer fieles en tiempos difíciles. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más contenido bíblico.